Sean ustedes bienvenidos a este pequeño video tutorial en el cual vamos a abarcar el tema expresiones algebraicas del grado octavo. Este tema de expresiones algebraicas se orienta en el curso de preálgebra. Quien les habla, Yuberarley Castro Grillo, docente de matemáticas de la institución Rufino Quichoya, ingeniero de sistemas y especialista en formulación y evaluación de proyectos. Este tema de expresiones algebraicas es un tema muy importante de analizar cuando empezamos a hablar de álgebra. Pero para adentrarnos en este concepto es necesario y es fundamental desarrollar primero otro pequeño concepto que aparece en el álgebra y es el concepto de variable. Como su nombre lo indica y para la RAE, una variable es un valor que puede variar o una magnitud que puede tener un valor cualquiera de los comprendidos en un conjunto. Algunos ejemplos de variable son el tiempo, la edad. En una población podemos encontrar diferentes variables, color de pelo, color de ojos, la altura, el peso. Adicional a ello, pues también podemos ver que en la física aparecen otros ejemplos de variables como lo son la velocidad, el tiempo que puede tardar un objeto en desplazarse, o en el deporte también podemos encontrar otro tipo de variables como el número de cestas anotadas en un partido. Es importante pues resaltar que variable es todo aquello que varía o que puede adoptar un valor dentro de un conjunto determinado. Bien. Sin embargo, es importante analizar y tener en cuenta que en la vida cotidiana encontramos expresiones que pueden representarse a través de números y de letras. Y es el caso puntual, y traigo a colación este ejemplo, la representación, por ejemplo, del triple de un número. Sea un número la incógnita o esa variable que podemos descubrir. Es importante resaltar que en las expresiones algebraicas se pueden representar o se representan las incógnitas o las variables con una letra como X, puede ser la letra Y, puede ser la letra Z, ¿sí? Podemos representarlo a través de diferentes letras o también lo podemos representar a través de símbolos. Por ejemplo, vamos a hablar que este triángulo va a representar una variable X, Y o Z. Recuerden que el concepto de variable es todo aquello que puede variar o que puede cambiar. Perfecto. La representación del triple de un número. Ok, es el triple de un número. El número es la incógnita o es la variable. Vamos a representarlo con una letra, para que a ustedes mejor les parezca. Por ejemplo, la letra X. La letra X es mi incógnita o mi variable. Pero el triple de esa incógnita o de esa variable, como su nombre lo indica, cuando hablamos del triple, estamos diciendo que esa pequeña cantidad en 3 veces o 3 veces esa pequeña cantidad. Entonces la representación o la expresión algebraica que me representa el triple de un número es 3x. Vamos al siguiente ejemplo. La mitad de un número. ¿Cuál es nuestra incógnita o nuestra variable? Es este número, el cual desconocemos. Vamos a representarlo con una letra. A. Mi incógnita va a ser A. ¿Y yo cómo represento la mitad de A? Regularmente, ¿qué operación matemática aplicamos para sacarle la mitad a un número? Entonces, ustedes que ya han aplicado operaciones matemáticas como la suma, la resta, la multiplicación y la división, conocen que para poder obtener la mitad de un número, lo que debo de hacer es un proceso, una operación matemática que se llama la división. Y en este caso puntual, lo que tengo que hacer es una división por el número 2. Y aquí ya obtengo que la mitad de un número, donde el número es nuestra variable que ha sido representado con la letra A, le vamos a sacar la mitad. Y es esa operación, ese proceso matemático que es la división y es la acción de dividirlo en 2. Ok, vamos a borrar un poco esta pizarra que está un poco sucia. Veamos un tercer ejemplo.
El tercer ejemplo, ¿qué me dice? El resultado de sumarle 3 unidades a un número. ¿Cuál es nuestra variable? Nuestra variable en este caso es el número, que lo vamos a representar a través de una letra. Utilicemos la letra Z. Ok, vamos a hacer la letra Z. Ese es el número. El resultado de sumarle 3 unidades a un número. ¿Qué debo de hacer? Una de las 4 operaciones matemáticas que conocerle. Ahí me dice, sumarle. Listo, vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Vamos a sumar 3 unidades, representado con el número 3. Ok, entonces aquí tenemos 3 expresiones de la vida cotidiana, las cuales son representadas a través de letras y números. Pero vamos un poco allá, vamos más allá. ¿Qué son las expresiones algebraicas? Vamos a avanzar. ¿Qué me dice la RAE? Para la RAE, una expresión algebraica es una expresión analítica que solo contiene aquellas funciones calculables con las operaciones del álgebra, es decir, la suma, la multiplicación y sus inversas. Pero vamos a un concepto un poco más cotidiano, que ustedes puedan entender más fácilmente, y es la combinación de letras, signos y números en las operaciones matemáticas. Por lo general, las letras representan cantidades desconocidas y son llamadas variables o incógnitas. Las expresiones algebraicas nos permiten traducir a las expresiones del lenguaje matemático del lenguaje habitual, que es el que mirábamos con anterioridad. Por ejemplo, el triple de un número, el resultado de sumarle a un número 3, 4, 5 unidades. Y ese resultado que se obtiene de ese lenguaje habitual y llevado a los números, letras, se llaman expresiones algebraicas. Vamos a ver unos cuantos ejemplos adicionales. Vamos a continuar. Vamos a ver puntualmente esta expresión algebraica, que es 5x y a la 3. Esa es una expresión algebraica. Vamos a hacer la descomposición de esta expresión algebraica, o cuáles son sus componentes. ¿Cómo podemos identificar? Tenemos el signo, que puede ser positivo o negativo. Es el cual me determina si el término algebraico es positivo o negativo. En este caso, ¿cuál es su signo? Es negativo. Bien, ¿cuál es ese otro componente que necesitamos analizar? Es el coeficiente. ¿Y el coeficiente qué es? Es el número real que aparece en cada término. Y en este caso, puntualmente, ¿cuál es ese coeficiente? El número 5. Bien. Esa otra parte que me compone las expresiones algebraicas, que es la parte literal. La parte literal, como su nombre lo indica, es esa variable, lo que yo desconozco, lo que puede variar. La parte literal es el producto de las variables de un término con sus respectivos exponentes. Entonces, xy y su exponente, que es 3. Y para finalizar, otra de las partes del término algebraico, de las expresiones algebraicas, es su exponente, que para este caso puntualmente es el número 3. Entonces no olvidemos, una expresión algebraica está compuesta por signo, que está acá, coeficiente, parte literal y exponente. ¿Ok? No se les olvide, tenemos que estarlo recordando constantemente. Bien, vamos a borrar esta pizarra que está un poco sucia. Hay algo importante que ustedes tienen que conocer y que tienen que saber, y es que las expresiones algebraicas pueden estar determinadas o pueden estar divididas por sumas o restas. Cuando solamente existe una expresión algebraica que no está dividida por sumas o restas, recibe un nombre en particular, y ese nombre en particular es término algebraico, que es la expresión mínima que podemos encontrar en expresiones algebraicas. Entonces, cuando la expresión algebraica no tiene ni sumas ni restas, que es la expresión mínima, se considera un término algebraico. ¿Listo? Vamos a continuar con lo siguiente, la presentación. Vamos a avanzar. Venimos a la clasificación de las expresiones algebraicas. Entonces, como les indicaba ahora, si la expresión algebraica, en este caso 8mn
al exponente 12, no tiene sumas, no tiene restas, solamente tiene un término algebraico, se conoce con el nombre de monomio. Esta es su clasificación, se conoce con el nombre de monomio. ¿Cuál es el coeficiente? El coeficiente es el número 8. ¿Cuál es la parte literal? La parte literal es mn. ¿Cuál es su exponente? Su exponente es el 12. Ustedes se preguntarán, profe, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el signo? Ok, cuando una expresión algebraica no tiene un signo visible, asumimos que es positiva y por tanto ahí está el signo. Entonces, recuerden, una expresión algebraica está compuesta por el signo, está compuesta también, ¿listo? Por el signo, está compuesta por un coeficiente, que son los números enteros, bien, cumple, la parte literal, que son las variables, cumple, y por un exponente, cumple. Aquí encontramos una expresión algebraica que como solamente tiene un término algebraico, recibe el nombre de monomio. Continuemos. Cuando la expresión algebraica tiene, en este caso, una suma o una resta, me divide en dos términos algebraicos la expresión. Y en este caso, el nombre que recibe es binomio. Los binomios. Vamos a ver si cada uno de esos términos algebraicos me cumplen con los criterios que hemos manejado. ¿Cuál es el signo del primer término? El primer término es menos 10m al cuadrado y el segundo término es 23x a la 3. ¿Tiene signo? Sí, es negativo. ¿El coeficiente cuál es? 10, cumple. M es la parte literal y tiene su respectivo exponente. El primero me cumple con las condiciones o con las partes que debe tener una expresión algebraica. Y el segundo tiene su coeficiente que es 23, x que es su variable o parte literal y 3 que es el exponente. Bien, continuemos. Cuando la expresión algebraica tiene tres términos, en este caso vamos a diferenciarlos, cuando tiene tres términos se conoce como trinomio. Aquí está el primer término, el segundo término y el tercer término algebraico que están separados respectivamente por el más y por el menos. Se conoce como trinomio. Y en general, chicos, las expresiones algebraicas que tienen más de tres términos se conocen como polinomios. Polinomios, aunque todos se pueden clasificar como polinomios, ¿no? Todas las expresiones algebraicas. Sin embargo, pues cada uno recibe una clasificación puntual. La que tiene un término es un monomio, la que tiene dos es binomio y la que tiene tres es un trinomio. Tres o más es un polinomio. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a practicar. Los invito a que sigan mirando los videos tutoriales. Los invito a que desarrollen también cada uno de las actividades que están propuestas en el recurso. Y al final vamos a superar y vamos a lograr abarcar a cabalidad cada uno de estos puntos. Para la próxima, chicos, espero contar con ustedes.